Gracias, mi nombre es Camilo Jiménez Barón, soy actor colombiano, nacido en Manizales, pero criado toda la vida en Bogotá. Camilo, ¿qué ha significado para ti hacer parte de Griselda, esta producción, pues que ha sido todo un éxito y que ha sido bastante comentada en redes sociales? Hacer parte de Griselda para mí pues ha significado un salto cuántico en mi carrera como actor, eh, en vista de que pues es una gran oportunidad que se presentó en mi vida y que tenía que aprovechar de la mejor manera posible. Esto implicó de alguna manera pues que el papel además que tuve oportunidad de representar, que es Rafa Salazar en la serie, eh, pues tenía una exigencia, llamémoslo así, de calidad muy alta en la medida en que tenía que hacerle una contrapeso, llamémoslo así, o estar un poco a la altura del papel de la misma Sofía Vergara, pero pues era clarísimo, como lo es, que Sofía era una figura inmaculada, llamémoslo así, en la cultura colombiana, pues por lo lejos que ha llegado y lo que ha logrado hacer en la industria del entretenimiento, pero también en el sentido en que siendo ella una figura inmaculada y sabiéndolo, que ella representa pues algo que Colombia simplemente ama, ponerse ella en la posición de representar una figura que es eh, algo tan difícil de aceptar para la cultura colombiana como es la cultura del narcotráfico y de la mafia colombiana. Me parece que es un acto de valentía muy grande, entonces entré de inmediato pues como admirándola y admirándole ese coraje que tuvo al ponerse y someterse ella a esa, llamémoslo así, posible crítica que pues también la está viendo, ¿no? Rafa, perdón, Camilo. Camilo, sí, perdón. Camilo, es que te iba a preguntar sobre Rafa. Cuando te enteras que este iba a ser tu papel, ¿cómo fue todo ese proceso, esos retos a los que te tuviste que enfrentar para preparar a Rafa Salazar? Bueno, el reto que tuve que asumir como actor para representar a Rafa Salazar cuando me llegó el papel, cuando me gané el casting, digamos que la noticia respecto de la dimensión que iba a tener esto no fue así como de chorro, no fue como que llegara, hey, mira, va a pasar esto y tú vas a hacer a este personaje. No, a mí me dijeron que me había ganado un casting en la serie. Yo de hecho no sabía para qué proyecto estaba casteando en el primer casting que tuve. Y luego cuando me llegó el papel, pues fue un tiempo de espera porque ellos me enviaron los dos primeros capítulos, que son capítulos en los que mi personaje no sale. Fue cuando ya recibí el capítulo 3 que empecé a dimensionar qué personaje era y ya pude hacer una investigación mucho más dedicada sobre la persona real de Rafael Cardona Salazar, alias Rafico, que fue un capo, un narcotraficante colombiano que desempeñó todas sus operaciones mayormente en Estados Unidos, en Miami, y en esa medida, pues tenía que investigar a un personaje del que había muy poca información, pero que fue muy significativo dentro de la cultura, llamémoslo así, traqueta. Entonces yo decía, bueno, esta gente ya vio a 80 narcos diferentes en todo su abanico de traquetos, en todo su animalario pues de traquetos. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer yo que los sorprenda de algún modo y que no caiga un poco en el cliché de lo que han visto antes? Entonces me valí pues un poco de mi infancia en Manizales, donde yo pude ver en los 80s pues como esa cultura un poco viva y dije, bueno, pues me voy a jugar a un caldense, a un manizaleño, pues a un man por allá de Anserma Caldas o algo por el estilo, un montañero pinchado, llamémoslo así. Entonces, pues me la jugué por ahí, por el montañero pinchado, digamos que investigué
dichos, costumbres. Me leí por allá una tesis de grado de la Universidad de Caldas de filología sobre esto. Me valí de Fabio Restrepo, el actor que protagonizó Sumas y Restas, que para mí es como la película más chévere que hay en Colombia. De modo que también, digamos, Víctor Gaviria fue como un input para mi trabajo. Quise como ser muy fiel a lo que es la cultura colombiana y sobre todo, Alison, hay algo que me gustaría decir y es que paradójicamente este personaje lo hice con todo mi amor por Colombia. Yo lo que quería era que cuando lo viera alguien de por allá, de Caldas, de Antioquia, de Quindío, de Risaralda, dijera, ve, yo tengo un tío así, o yo conozco a un tipo así, el típico paisa montañero pinchado. Entonces, pues me parecía que esa era como la apuesta que yo quería hacer y yo pues creo que ese personaje en medio de lo horrendo que es bello que sea tan colombiano. Y esa era pues como mi apuesta. Digamos, más allá de, o sea, la investigación, claro, me dices, jugó un papel importante. También te valiste de ayuda de compañeros, de amigos, personas con las que pudieses charlar para construir como esa personalidad. Bueno, pues voy a darle el crédito a Juliet Restrepo, que fue la que me ayudó con el casting, con el callback que hice para la serie. Eh, Porque pues en todo caso yo la propuesta que tenía era más bien arriesgada y necesitaba un partner que me subiera el nivel, llamémoslo así, actoralmente. Y pues Juliet Restrepo estaba aquí en Los Ángeles, vive aquí en Los Ángeles también y nos habíamos reencontrado hacía poco tiempo. Entonces le pedí ayuda y ella muy generosamente me la dio. Y pues ese casting salió, eh, bueno, me gané el papel que no era para Rafa, de hecho el casting, yo no hice casting para ese personaje a mí me lo dieron ya después de que me dijeron, hey, ya estás adentro de la serie, o por lo menos lo que yo hago, hay una fase del trabajo muy grande que para mí es muy académica y llamémoslo así, muy filosófica, que es muy íntima y muy solitaria, y yo creo que muchos actores lo hacen de esa manera, que es justamente tomar las decisiones que van a tomar. Yo sí quería arriesgarme y lo hice, digamos que me fui un poco más arriba de lo que mi propio pudor me lo permitía. Andy, por fortuna, me permitió, me dejó jugar, me dejó experimentar todo el equipo de arte, vestuario, maquillaje, peinados, sobre todo el tema del maquillaje y los peinados pues las propuestas fueron mías siempre, es decir, yo llegué con mi bigote, yo llegué con mi pelo, ellos fueron muy respetuosos, entonces eso pues también es muy creativo por parte de ellos, que ellos le permitan a uno y un poco, sí, le permitan a uno construir su personaje, que eso es una experiencia más bien extraña en la industria colombiana, llamémoslo así, como uno poder tomar decisiones incluso de si usa o no maquillaje o cómo estar. La gente de ambientación, yo les pedía gafas de tal tipo, o les pedía el anillo tal, o les pedía eh, la cajita en donde yo guardo los cigarrillos, o cigarrillos sin filtro, por ejemplo. Detalles que eran muy específicos que a uno como actor le ayudan a realmente encontrar el tono del personaje y pues yo de alguna manera siempre tuve como muy claro cuál era mi propuesta desde el casting. Entonces, pues afortunadamente y gracias a Dios, el apoyo de Andy, de Sofía, el hecho de que me dejaran un poco improvisar en las escenas, le dio mucha vida y mucha riqueza pues al personaje. Camilo, ¿alguna vez imaginaste que ibas a llegar pues a una producción así de grande y que ibas a tener esa libertad de manejar tu personaje como me estás contando que tuviste esa oportunidad? Había como un afán de yo estar listo, ¿no? Y el estar listo, pues fue definitivo. Y bueno, también cambiar un poco de mentalidad. A mí antes me preocupaba mucho el tema político, involucrarme con todo el rollo de la discusión política y toda la vaina. Y pues hubo un momento en que dije, no más con esto, no más con la política, esto no me está haciendo bien. Y
decidí volverme un poco más egoísta en ese sentido. Y ahí, pues, como te digo, no me lo imaginé, pero sí lo esperé y sí me alisté para esto. ¿Y cómo llega a ti este casting? O sea, ¿cómo tú recibes la noticia de que tenías este casting y cómo fue todo ese proceso de enfrentarse a, bueno, voy a estar en esta producción y cómo hacer todo? Bueno, como te digo, el primer casting que me llegó, no, el nombre del proyecto era un nombre clave, no era Griselda. Eh, pues gracias a mis managers de ese momento, que eran María Ibáñez, quien sigue siendo mi manager, y su ex socia, Vanessa Velázquez, ellas pues siempre han estado muy en la jugada en Colombia. Es curioso porque yo vivo en Los Ángeles, pero ese casting me llegó por Colombia y yo acababa de, digamos, recibir ya mis papeles de residencia en Estados Unidos después de un largo, largo proceso donde pasó de todo. Entonces yo venía también con un poco una carga emocional pues diferente de la que habría tenido estando viviendo en Colombia. Venía de 2 años de estar un poco remando las dificultades que puede tener los inmigrantes en este país, normales, pero pues que no dejan de ser difíciles. Y venía un poco con esa carga emocional. Entonces cuando ellas me enviaron el casting, pues yo lo hice primero con la ignorancia de que yo no sabía que esto era así de grande. Yo lo único que supe es que la escena estaba perfectamente escrita, eh, y pues eso de alguna manera lo pude identificar. Y también había otros castings que tenía esa misma semana. Entonces, esta escena estaba, llamémoslo así, extraordinariamente escrita. Tenía una cierta diferencia con otras escenas que me habían estado llegando esta semana. Pero yo con los castings en realidad no tengo mucho misterio, la verdad. Yo los hago de la manera más simple posible. Para mí es importante que los productores y los directores vean lo que uno es, no maquillaje, no grandes vestuarios, no eh, adornos que puedan distraer lo que ellos están buscando, que es la línea de la mirada y cómo interpretas tú al personaje. Entonces yo no, pues la verdad yo no me lo tomé como de una manera así angustiosa ni nada de eso, simplemente hice un casting y eso es lo que hay que hacer y hay que hacerlos bien todos, eh, como mejor se pueda. Y Camilo, ya dejando, digamos, un poco de lado Griselda, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue ese proceso para ti de dejar Colombia atrás y por qué decidirse a ir a Estados Unidos? Bueno, es difícil, digamos, responder esa pregunta sin tener, llamémoslo así, una implicación crítica sobre Colombia y sobre cómo funciona la realidad allá. Y eso no quiere decir que yo no quiera mi país, que yo no quiera el hecho de ser colombiano y que yo no ame mi cultura colombiana. Y es por eso que yo hice a Rafa Salazar con todo el amor por Colombia. O sea, de verdad, este personaje es, para mí es Colombia. ¿Sí? Dicho esto, pues, yo estaba, pucha, bregando mucho. En el momento en el que yo tomé la decisión de venirme para Estados Unidos, eh, pues yo tenía 3 trabajos. Estaba, era director general de un reality show para Fox Sports. Actuaba en una telenovela de Caracol Televisión llamada La Reina de Indias, El Conquistador, que hacía además un papel de conquistador español, con el acento y todo. Y al mismo tiempo era escritor de la editorial Santillana de libros de texto para niños. Si tú buscas, o sea, decir, para que los niños aprendan a leer y a escribir, o de quinto de primaria, o de octavo, o sea, pues ese era un trabajo que yo tenía. Eh, Comuniquemos 10 o cosas por el estilo. No sé exactamente los nombres, pero...
Hay muchos hijos de algunos que vean esta entrevista seguramente han tenido que estudiar libros en los que yo he colaborado como escritor. Eh, y aún así, pues el tema de que no sentía que realmente yo estaba solucionando mi vida porque todavía el arriendo me costaba pagarlo, no porque no pagaran bien, que no es que paguen muy bien, pero pagan mejor que un salario mínimo, obviamente, pero los baches de empleo, ¿me entiendes? El hecho de uno tener trabajo 3 meses y luego 6 sin trabajo. Claro, este es el mundo en el que uno está, pero con la economía colombiana era muy difícil sostenerlo. Y yo sentía también una suerte de, no sé, de animadversión, hay todavía una limitación, creo yo, en la manera en la que se produce y se dirigen ciertos proyectos donde, no sé, pues el papel que siempre me tocaba a mí era de español o de mexicano o de cubano, extranjero. Yo sentía que eso igual nunca iba a llegar más lejos que eso, de los 5 capítulos, de los 3 capítulos en la telenovela, de ser pues como un actor muy secundario. También como director pues tenía mis propias frustraciones. Yo tengo proyectos que quiero hacer y con los que pues que he trabajado mucho. Esa fue mi carrera por mucho más tiempo de hecho de lo que he sido actor. Eh, y sentía que no estaba teniendo la credibilidad que uno como director necesita para poder realizar sus proyectos. Te agradezco mucho y a la gente de las dos orillas, pues léanla, mírenla y discúlpenme aquí este pelito que no quiso, no quiso irse para el lado, Sacarse pero bueno, toda rebelde. hay un elemento distintivo.